La clave para entenderlo es que obviamente todos quisiéramos tener más tiempo para estar en la casa, obviamente todos quisiéramos tener más tiempo para disfrutar con la familia o para hacer los hobbies que uno quiere. Y más aún si te dicen que si uno quiere tener más tiempo con el mismo sueldo, es difícil que alguien no esté de acuerdo. Entonces creo que lo primero punto a partir, es decir, es tener más tiempo para estar de ocio cuando uno está trabajando es un bien. Un bien entendido como, no sé, como tener una casa más grande, como tener más tiempo o como poder tener dinero para ir al cine, disfrutar del cine. Cuando uno va teniendo más tiempo, más ingresos, uno quiere consumir más bienes en general. Y un bien es el ocio. Entonces no es de extrañarse que cuando uno, como los países, cuando se van desarrollando, cuando los países van teniendo mayor nivel de ingreso, los países, la gente, los ciudadanos de los países quieren consumir más bienes. Y como ya te he dicho, el ocio es un bien. Y entonces, por lo tanto, el tema es un tema que cala hondo si uno asume que Chile tiene una jornada que no es tan distinta a la de los países OCDE cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, pero sí lo que tenemos es costos de transporte muy largos. Uno piensa, ok, esto es un tema que a mucha gente le hace como clic. Es un tema que es fácil de entender, que es un tema que es difícil que alguien no simpatice con él. ¿Okay? Por lo tanto, dentro de ese contexto uno puede ver por qué ha tomado tanto la agenda pública el tema de la rebaja de horas. Ese creo que es el contexto más grande que hay sobre la mesa. El tema de que es un bien el ocio cuando uno está trabajando, el ocio es un bien. Y bueno, si uno cree que uno va creciendo como país, uno se pregunta cuánto es el nivel de horas de ocio que uno quiere tener o uno quiere consumir. Creo que ese es el marco de acción donde se discute este proyecto de ley. Ahora, lo que uno tiene que estar mirando en esto es que desde una perspectiva económica, te voy a hablar como economista, no creo que te interese que te hable como persona natural, sino que más que como economista, es el dicho. Imagínate que si a ti te dicen, ¿sabes qué? Te aumento al doble tu salario. Tú uno piensa, ok, si me aumenta el doble el salario, o tengo riqueza, más dinero para gastar, uno dice, quiero gastar más en películas, quiero gastar más quizás en una casa más grande para que mis hijos puedan estar cada uno en su pieza, en mejor comida, etc. Pero también en otro bien, que es pasar más tiempo haciendo cosas que me gustan. Ir al cine, hobbies, pasar con mi familia. Entonces, si te dicen que el país va creciendo, si el país somos más ricos, somos capaces de producir más, porque somos más productivos, porque hay más capital para producir más, uno se pregunta inmediatamente, quiero consumir más autos, más computadores, pero también más tiempo libre. Y esa es una discusión válida. Ahora hay que verla dentro de ese contexto, sí. Si el ocio es como un bien, que efectivamente es un bien, si yo voy a tomarme más tiempo como ocio, es decir, voy a tener una jornada más baja, voy a tener menos ingresos, porque voy a poder consumir menos de otros bienes. ¿Ok? Voy a poder consumir menos de otros bienes. Es parte de, como el juego de la vida, si yo me voy a comprar un auto, me compro el auto, no me voy a poder hacer la ampliación a la cocina de mi casa. Es uno o lo otro. Si yo quiero tener más tiempo de ocio, tengo que consumir menos de otras cosas. ¿Qué significa consumir menos de otras cosas? Es que mi salario va a ser más bajo. Entonces creo que es importante meter en la juguera la discusión que cuando estamos hablando de reducción de jornada, es equivalente a estar diciendo, yo voy a aumentar mi ocio. Eso va a implicar que voy a poder consumir menos de otras cosas. ¿Por qué? Porque voy a tener un salario menor. Voy a dedicar menos tiempo al trabajo que me genera el salario, que me permite comprar cosas. Por lo tanto, esa es la discusión. Y ahí entra el tema y cuando uno dice, ok, si uno mira, y se ha puesto mucho en la discusión, el tema de, oye, sabes que como país, como Chile, hoy día trabajamos más que la mayoría de los países de la OCDE, de los países desarrollados, que es un tema que si yo miro los datos hoy día, es cierto. ¿Okay? Chile tiene horas trabajadas de la parte más alta de la OCDE hoy día. Pero esa pregunta, la comparación es un poco engañosa. Si queremos hacer una buena comparación,
tenemos que decir, ok, es raro que los países OCDE tengan menos horas trabajadas que las nuestras. Si uno lo piensa, dice, no es para nada extraño. Ellos son, la mayoría, mucho más ricos que Chile. Si son más ricos que Chile, tienen más recursos para comprar bienes. Compran más autos que nosotros, tienen casas más grandes que nosotros y tienen más tiempo de ocio porque es como un bien más. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar realmente, la pregunta clave para esta discusión hoy día, desde mi perspectiva, es decir, ok, veamos cómo está Chile en términos de consumo de ocio, es decir, el largo de la jornada laboral. Comparémonos con los países OCDE, que son exitosos, que han sido exitosos, pero cuando tenían nuestro nivel de ingresos per cápita. Y cuando uno hace esa comparación, la verdad es que esta brecha tan grande que hoy día observamos en términos de las horas trabajadas hoy día de Chile con respecto a la OCDE cae muchísimo. De hecho, si uno hace una comparación muy simple, uno se da cuenta de que los chilenos hoy día estamos trabajando del orden de un 4% más de lo que trabajaban los países OCDE cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Un poquito más nomás. Por lo tanto, ahí el tema es decir, ok, ¿se puede ver este tema de rebaja de la jornada? Sí, pero ojo, no es la diferencia que tenemos hoy día con los países OCDE, sino que veámoslo cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, y ahí estamos hablando de 3-4% nomás. Cuando uno dice bajar de 45 a 40%, estás hablando de una rebaja de 11%. O cuando estás pensando en la otra rebaja, entiendo que ingresaron una nueva indicación donde se baja de 45 a 35 horas efectivas. Ahí estamos hablando de un 22% menos de horas trabajadas. Muchísimo más que el gap que teníamos realmente con los países OCDE cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, que es 3 o 4%. Por lo tanto, creo que dentro de esta perspectiva, dado nuestro nivel de desarrollo, dado nuestro nivel de ingreso como país, creo que las rebajas que se están pensando de 45 a 40 es mucho. Y para qué decirte de 45 a 35, creo que es muchísimo y va a tener un impacto importante en los salarios y por lo tanto en lo que podamos consumir de otros bienes. Entonces puede ser, claro, puede ser que vamos a consumir mucho ocio, la gente que está trabajando, pero ojo, vas a tener menos platita para comprar otras cosas. Entonces puede ser que al final del día esta situación que parece como tan ventajosa no sea tan ventajosa, porque puede ser al final que yo puedo tener más horas libres, pero voy a tener menos plata para ir al cine, voy a tener menos plata para tomar vacaciones, porque mi ingreso al final del día va a caer. Es difícil pensar de que al bajar las jornadas laborales no vayan a caer los salarios. ¿Entonces es viable el proyecto? Yo creo que más que... A ver, puede ser que se vote, pero lo que importante es que se discuta bien que esto va a ser, si hacemos este proyecto, va a haber un impacto en los salarios. Esta cosa que yo por ley diga no van a caer los salarios, eso no existe. Estamos en Chile, tenemos un poco ese mal de decir que uno cree que por ley uno puede fijar las cosas. Si se acorta la jornada, las horas trabajadas, está bien, puede ser una elección democrática. Bien, eso es discutámoslo, no hay ningún problema. Pero ojo, esto tiene una implicancia no menor, que va a ser la implicancia en los salarios o quizás en un poco mayor nivel de desempleo. Pero alguna de las dos cosas va a pasar, porque es como... Es al final del día lo mismo que te estaba diciendo. Si yo me compro un auto, no tengo plata para arreglar la cocina. Punto. Si yo quiero más ocio, no voy a tener plata para arreglar la cocina. Eso es como, porque es parte del mismo paquete. Es como todos los ingresos al final uno consume en bienes. Mi capacidad de producir como país uno la destina a comprar cosas, pero también a disfrutar el ocio. Si tomo mucho ocio, tengo menos de lo otro, o viceversa. Se ha planteado, y con esto... El último tema, ¿esto tiene impacto en la productividad? A ver, ¿va a mejorar la productividad con esto? Es difícil de pensar que va a tener un impacto muy grande. ¿Y por qué? Y creo que lo más simple de pensarlo es hacerse la pregunta. Imaginemos que esto es así. Yo bajar la jornada, si bajo la jornada de 45 a 40, aumenta la productividad de los trabajadores, de todo el mundo. Uno diría, si eso fuese verdad, uno debería preguntarse, oye, ¿y por qué los empresarios no lo hacen?
los empresarios sabemos que lo único que quieren es tener más utilidades, ¿cierto? Y es su rol, quieren tener más utilidades. ¿Por qué no se han dado cuenta que bajando la jornada de 45 a 40 o a 35 no van a ser más productivos los trabajadores? Por lo tanto, van le pueden, inclusive le bajan la hora, le pueden bajar un poquito el salario y van a producir más. Sería como una ganga. Uno no observa mucho eso. Algunas empresas hacen unas cosas, otras. Por lo tanto, pensar de que esto per se va a aumentar la productividad, creo que es un poco osado. Ahora, la discusión sigue siendo válida. Yo cuando entro en un país democrático, uno puede discutir cuánto ocio, cuántos bienes quiero tener, pero sepamos en la discusión de que si uno quiere tener más ocio, cuando uno está trabajando, eso va a significar menos salarios y menos consumo de otras cosas. Lo otro creo que es hacerse un poco trampa en el solitario. Y esa es la discusión que uno puede tener y decir, ok, ¿qué país queremos tener? Es válido, pero digamos todas las cosas sobre la mesa. Yo creo que esa es mi visión en el punto. Si uno ve los datos de los países, efectivamente a medida que van creciendo los países, se van tomando más jornadas más cortas de trabajo, pero cuando van creciendo. ¿Okay? Si uno hace un ejercicio muy simple, es decir, si uno aumenta su ingreso per cápita como país un 10%, las horas trabajadas caen un 1 o un 2%. Entonces, si queremos bajar un 20%, es como que nos queremos saltar un 20% de mayor productividad. Y un poco las alertas que han dado desde el gobierno, que referirse a repercusiones nefastas, como en este caso la productividad. Esto, ojo, yo no estoy hablando, aquí no es productividad, la productividad, porque al final del día yo no creo que caigan y que suba la productividad. La productividad es cuánto yo produzco por hora. Claro. Si antes trabajaba 20 horas y ahora trabajo 10, voy a producir la mitad o un poco más, pero voy a producir la mitad. Pero la productividad va a seguir siendo la misma. El tiempo, lo que pasa es que voy a dedicar más tiempo a otras cosas y no al trabajo. Punto. Entonces yo no creo, por eso te digo, no es que sea nefasto, es una opción de país. Pero hay que decirlo. Si todo el país quiere trabajar menos tiempo, está bien, pero ojo, esto no va a ser con los mismos salarios, porque no se puede. Si aquí el maná cae en el cielo, le caía a Moisés, no le cae al común de la gente, por lo tanto es una decisión. Creo que va a ser que los salarios van a crecer menos, o van a caer un poco, o van a crecer menos durante un largo tiempo. ¿Y qué tan acerca de la realidad serían estas alertas sobre el crecimiento finalmente del país a raíz de esta propuesta? Yo creo que hay efectos. El tema de bienes producidos va a caer. Así, si yo trabajo menos, si tampoco no hay que ser mago, si yo trabajo menos, si usted está un día en el campo, va en verano cuando va y se dedica a su jardín, si trabaja la mitad del tiempo en el cortar el pasto, va a cortar la mitad del pasto que hubiera cortado si es que le dedica todo el día. Si le dedica la mitad del tiempo, o si le dedica menos, no es la mitad, la rebaja, pero a ver, yo creo que no es bueno ni malo, es. Y cuando uno quiere tomar una política, una opción de política, hay que poner todas las cosas sobre la mesa. Aquí, yo no digo, esto no es un terremoto, no es nada, pero obviamente van a haber, creo yo, los salarios quizás no caigan, pero no van a subir durante un periodo hasta que lleguemos a el punto en que este espacio alto que nos hemos dado de trabajar menos se compense con mayor productividad que va pasando año a año, cuando uno va invirtiendo y mejorando como país. Pero vamos a tener un impacto en los salarios, yo creo que es inevitable. Con una caída tan fuerte es inevitable. Y esto va a ser cuando la gente se cambie de trabajo. Recordemos que un 40%, mucha gente se cambia de trabajo año a año. ¿Okay? La gente en promedio no dura mucho en los trabajos, es la realidad. Por lo tanto, cuando pase de un trabajo al otro, en el nuevo trabajo van a decir, ok, ¿sabes qué? El salario es este, y eso así va a ser el ajuste. Quizás los que se queden en la misma empresa no baje, pero los que se queden en la misma empresa va a subir menos.
Y en el proyecto de flexibilidad laboral del gobierno, un poco cambia este análisis del panorama que usted hace. Hay dos cosas ahí. El tema es cuando uno ve si hay medidas, si uno quiere decidir hacer recortes de horas de la jornada, que es una decisión válida que uno puede discutir, hay cosas que pueden ayudar a que esto tenga un menor efecto en los salarios o no. Una de ellas es una situación donde el trabajo se vuelva más efectivo. El tema es si uno puede hacer grados mayor de flexibilidad o que las jornadas se adapten más a la realidad de las necesidades tanto del trabajador como de la empresa, puede tener algún impacto en productividad que haga que el salario, el ajuste sea más compensado o no. También, ojo, que aquí no hay balas de plata. ¿Okay? Si fuese todo tan fácil, que seríamos más rápidos, nomás como país siempre. Pero creo que sí, que si es que uno puede hacer, si uno quiere plantear una rebaja de jornada, ¿okay? Más grande, importante, como la que se está planteando, de 11%, muy grande, es, ¿qué cosas uno puede hacer para compensar? Algo eso es la flexibilidad, otra cosa es decir, estas horas menos que se trabajen, que se hagan en capacitación, creo que es una medida que se puso sobre la mesa que es interesante, se bajan las horas trabajadas, pero el trabajador tiene que, alguna parte de las horas que no va a trabajar, tiene que capacitarse. Puede ser alternativa. Lo que yo diría hoy día es que las cosas tienen que meditarse más, creo yo, verse más los pros y los contras. Esto tiene efecto en los salarios, que hay que tomarlos en cuenta. Segundo, los temas, las horas trabajadas, como los salarios van creciendo, van cayendo las horas trabajadas y los salarios van subiendo. Una gradualidad, pero tiene que ser mucho más que 5 años. Si uno piensa en el dato que te di, son un periodo largo de gradualidad o quizás, no sé, dejarlo atado a aumento de productividad, pensar cuando aumentemos una cierta cantidad más la productividad, ver cuánto podemos ajustar la jornada. Eso creo que es el debate, es algo que tenemos que conversar, tenemos que ver otros temas que están sobre la mesa. La automatización viene, si uno le pone muchas trabas al trabajo, muchas cosas adicionales al trabajo, va a venir la próxima vez a entrevistarme una persona y no dos, y quizás con una tecnología más moderna que te sea más fácil a ti que alguien desde la oficina te esté controlando toda la cámara. Si uno va a Mega hoy día, en Mega las cámaras se mueven desde una sala de arriba, ya no hay camarógrafos, sino que hay alguien que controla desde arriba las cámaras. Eso es la automatización, por lo tanto igual hay que mirar todas las cosas que están pasando hoy día en el mercado laboral a nivel mundial para tomar la decisión. Creo que yo haría un alto, pondría todas las cartas realmente, que todos entendamos qué estamos discutiendo, cuáles son los efectos, los pros y los contras que se están discutiendo en esta discusión, que es válida tenerla, y ahí tomar la decisión. Pero esto, creo que plantear de que esto es simplemente bajar la jornada de 45 a 40 o 35, los salarios se mantienen iguales y el crecimiento sigue igual, creo que es por lo menos un poquito arriesgado. Esto va a tener impacto en los salarios y eso obviamente el trabajador igual valora, uno como trabajador, uno igual valora los salarios. El salario a fin de mes es algo importante que te hace el ocio más entretenido también. Creo que más que el tema, bueno, se está discutiendo, vi que esto era una moción parlamentaria que se empezó a ver, estamos todavía en el debate, estamos en medio del debate parlamentario, por eso digo, el momento hoy día es, ¿sabes qué? Paremos, veamos bien y digamos, tengamos cosas claras. Hay un tema claro que si yo, quiero insistir, si yo un día de verano, cuando voy al verano y tengo que cortar el pasto, dedico la mitad del día a cortar el pasto, voy a cortar la mitad del pasto que cortaría si le dedico el día entero. No hay mucha magia en eso. Entonces, algún efecto va a tener en los salarios. Puede ser que uno quiera, puede ser la discusión válida, yo no digo, pero tengamos claro y digamos claramente a los trabajadores, al mundo que va a tomar esta decisión, esto no es simplemente tener más horas en la casa, sino que esto viene acompañado con un costo, que va a ser
menos salario, que uno pueda consumir menos, un vinito de menor calidad el fin de semana, ir menos al cine, unas vacaciones no tan buenas como las que uno podría haber tenido. Entonces hay un costo y eso hay que ponerlo en la mesa, y lo que sí creo que la discusión hasta el momento no se han visto todas las aristas, y eso es lo que hay que poner hoy día en la mesa, todas las aristas del juego, cómo esto le pega a los salarios, cómo esto tiene impacto en la potencial automatización de los puestos de trabajo, qué impacto puede llegar a tener esto en el desempleo o no, en las tasas de crecimiento de los salarios a futuro. Creo que hay que poner todo eso en la mesa y con base a eso tomar la decisión. Entonces, sí, para cerrar, si tuviese que definir cuál de los dos proyectos está más cercano a la realidad del país, como usted lo mencionaba, ¿habría un poco como decantarse? Yo creo que una rebaja de 40, 45, de 45 a 40 o de 45 a 35 es una rebaja excesiva para nuestra realidad hoy día. Esa es mi opinión personal. Creo que va a tener un efecto en los salarios. Eso creo que va a ser real. Pero es parte, bueno, la gente puede elegir, si uno puede elegir trabajar menos y tener menos salario. Es parte de una elección libre. Pero yo creo que hay que plantearlo así. Los salarios no van a quedar tal cual. Es como, creo que no, hay que dejarlo claro y después tomar la decisión al respecto.